Como una criada negra cumplió el último deseo de un millonario. Pensó que era solo un día más limpiando la mansión, hasta que encontró al viejo millonario en su estudio, respirando con dificultad y susurrando el último deseo de su vida. Nadie podría haber imaginado lo que haría después. Quédense conmigo hasta el final, porque esta historia les romperá el corazón y los sanará al mismo tiempo. Antes de sumergirnos en el tema, tómense un segundo para darle me gusta a este vídeo, suscribirse y comentar abajo desde donde lo están viendo. Ahora, comencemos. Grace Williams llevaba 3 años trabajando en la finca Ashford. Todas las mañanas a las 6 en punto, cruzaba la imponente puerta de entrada, con sus productos de limpieza en la mano, su uniforme planchado e impecable. La mansión era enorme, con suelos de mármol que reflejaban las lámparas de araña de cristal, pinturas al óleo que costaban más de lo que la mayoría de la gente haría en toda su vida, y habitaciones tan grandes que sus pasos resonaban sin importar lo suave que caminara. Grace tenía 34 años. Era madre soltera de 2 hijos y hacía tiempo que había aprendido a mantener un perfil bajo y a hacer su trabajo sin hacer preguntas. Las familias adineradas para las que trabajaba lo preferían así. Se suponía que debía ser invisible, limpiar sus desastres y desaparecer antes de que siquiera notaran su presencia. Pero Richard Ashford era diferente. El señor Ashford tenía 78 años, cabello canoso y caminaba con un bastón que repiqueteaba contra el suelo de mármol. A diferencia de otras personas adineradas para las que Grace había trabajado, siempre le daba los buenos días al verla. Recordaba los nombres de sus hijos, les preguntaba cómo les iba en la escuela y a veces les dejaba pequeños regalos en la encimera de la cocina. Un libro para su hija, a quien le encantaba leer. Un coche de juguete para su hijo, que soñaba con ser mecánico. Grace apreciaba su amabilidad, pero nunca se permitía sentirse demasiado cómoda. Había visto lo que les pasaba a las empleadas domésticas que se acercaban demasiado a sus jefes. Comenzaron los rumores. La gente hablaba. Los trabajos desaparecían. Así que sonrió cortésmente, dio las gracias y siguió trabajando. La mansión tenía 12 habitaciones, 8 baños, una biblioteca de 2 pisos y un estudio donde el señor Ashford pasaba la mayor parte del tiempo. Grace limpiaba ese estudio todos los martes y viernes, quitando el polvo de los libros encuadernados en cuero, puliendo el escritorio de caoba y vaciando la papelera llena de papeles arrugados con su letra. Había notado que el señor Ashford se estaba debilitando en los últimos meses. Le temblaban las manos al sostener la taza de café. Su respiración sonaba agitada al subir las escaleras. A veces lo encontraba mirando por la ventana durante largos ratos, como si viera algo que el resto del mundo no podía ver. Su hijo Marcus lo visitaba una vez al mes, siempre con trajes caros, siempre mirando su teléfono, siempre yéndose exactamente 1 hora después. Grace había escuchado sus conversaciones a través de la puerta del estudio. Marcus hablaba de negocios, carteras de valores e impuestos de sucesiones. El señor Ashford escuchaba casi siempre en silencio. Su hija Patricia vivía en California y llamaba todos los domingos a las 3. Grace oía la voz del señor Ashford a través de las paredes, intentando sonar alegre, preguntando por su trabajo, su marido, sus hijos, a quienes no conocía. Las llamadas nunca duraban más de 15 minutos. Era un jueves de octubre por la mañana cuando Grace lo encontró. Había llegado a su hora habitual, entró con la llave que le había dado el señor Ashford y comenzó su rutina en la cocina. Preparó café recién hecho, sabiendo que él lo querría al despertar, y empezó a organizar el correo que había dejado en la encimera. Facturas, cartas comerciales y lo que parecían documentos médicos con palabras que no entendía, pero que sabía que no eran buenas noticias. Cuando no lo oyó moverse arriba a las 8, se preocupó. El señor Ashford siempre madrugaba, solía estar en su estudio a las 7:30, leyendo el periódico y tomando un sorbo de café. Subió la escalera de mármol, sus pasos amortiguados por la gruesa alfombra, y llamó suavemente a la puerta de su dormitorio. No hubo respuesta. Volvió a llamar, un poco más fuerte. Seguía sin haber respuesta. Grace dudó. No debía entrar en sus aposentos privados sin permiso. Pero algo andaba mal. La casa estaba demasiado silenciosa, demasiado quieta. Giró el pomo y empujó la puerta lo justo para echar un vistazo. El dormitorio estaba vacío, pero oyó tenues ruidos provenientes del pasillo. Siguió el ruido hasta el estudio, donde la puerta estaba entreabierta. A través de la rendija, vio al señor Ashford desplomado en su sillón de cuero,
con una mano apretada contra el pecho y la otra agarrando el reposabrazos con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Grace entró corriendo en la habitación. El señor Ashford estaba pálido, con gotas de sudor en la frente. Su respiración era superficial y entrecortada. «Señor Ashford», dijo ella, arrodillándose junto a su silla. «Llamo a una ambulancia». Él negó con la cabeza débilmente, encontrando la mirada con la de ella. «Grace», susurró, con voz apenas audible. «La estaba esperando». Ella alargó la mano hacia el teléfono de su escritorio, pero él la sujetó de la muñeca con una fuerza sorprendente. «Por favor», dijo, con dificultad para hablar. «Todavía no. Necesito decirle algo primero. Algo importante». Grace lo miró a los ojos y vio algo que la hizo detenerse. No solo dolor, sino urgencia. Desesperación. Como si él se aferrara a la consciencia por pura fuerza de voluntad. «¿Qué ocurre, señor Ashford?» Señaló el cajón del escritorio con dedo tembloroso. «El cajón de abajo. La llave está en el portalápices». Grace encontró la pequeña llave de latón y abrió el cajón. Dentro había un grueso sobremanila, sellado y pesado en sus manos. Su nombre estaba escrito en el frente con la cuidadosa letra del señor Ashford. «Ese sobre», susurró, «contiene algo muy importante. Algo que debería haber hecho hace años. Pero fui demasiado orgulloso, demasiado terco, demasiado asustado». Hizo una pausa, respirando hondo. «Grace, necesito que me prometas algo». Ella asintió, sin soltar el sobre. «Prométeme que harás lo que está dentro. Prométeme que lo cumplirás, digan lo que digan, por muy difícil que se ponga». La sujetó con más fuerza por la muñeca. «Es mi último deseo, Grace. Lo único que me importa ahora». Grace lo miró confundida y asustada. «Señor Ashford, no lo entiendo. ¿Qué hay aquí?» «Ábrelo después», dijo, con la voz cada vez más débil. «Después de que me vaya. Pero prométemelo primero. Prométeme que lo harás». «Lo prometo», se oyó decir Grace, aunque no tenía ni idea de a qué se estaba comprometiendo. El señor Ashford sonrió entonces, la primera sonrisa sincera que le había visto en meses. «Gracias», susurró. «No sabes lo que esto significa para mí». Cerró los ojos y, por un instante, Grace creyó que se había ido. Pero luego los abrió de nuevo, mirándola directamente con una claridad asombrosa. «Grace, quiero que sepas algo. Ha sido más familia para mí estos últimos 3 años que mis propios hijos. Tu amabilidad, tu respeto, la forma en que recordabas mi cumpleaños cuando mi hijo lo olvidaba, la forma en que siempre preguntabas por mi salud, no por mi dinero. Eso significaba todo para un anciano que creía haber perdido la capacidad de sentir». Las lágrimas inundaron los ojos de Grace. Nunca lo había oído hablar con tanta franqueza, con tanta vulnerabilidad. «Sé que crees que solo eres la criada», continuó, cada palabra requiriendo un esfuerzo tremendo. «Pero eres mucho más que eso. Eres la hija que debería haber criado. Eres la persona que debería haber sido». Su respiración se volvió más trabajosa, y Grace supo que se le agotaba el tiempo. «Ahora», susurró, «llama a la ambulancia. Y Grace, recuerda tu promesa». Grace llamó al 911 con manos temblorosas, con la voz temblorosa mientras le daba la dirección a la operadora. En cuestión de minutos, oyó las sirenas acercándose, su aullido rompiendo el silencio matutino del barrio adinerado. Los paramédicos entraron corriendo al estudio, con el equipo vibrando mientras trabajaban para estabilizar al señor Ashford. Grace estaba de pie en un rincón, apretando el sobremanila contra el pecho, observando cómo le revisaban los signos vitales y lo preparaban para el traslado. «Señora, ¿es usted familia?», preguntó uno de los paramédicos. «No», respondió Grace en voz baja. «Soy su ama de llaves. Necesitamos contactar con su pariente más cercano. ¿Tienen sus datos?». Grace asintió y les dio el número de teléfono de Marcus de la lista de contactos del escritorio del señor Ashford. Mientras lo sacaban en la camilla, los ojos del señor Ashford se encontraron con los de ella una última vez. Sus labios se movieron ligeramente, y ella apenas pudo distinguir la palabra promesa. La mansión se sintió vacía después de que todos se fueran. Grace estaba sentada en la cocina, mirando el sobre que tenía en las manos. Había hecho una promesa,
Pero ¿y si no podía cumplirla? ¿Y si lo que contenía era imposible de cumplir para alguien como ella? Su teléfono vibró con un mensaje de su vecina que cuidaba a sus hijos antes de la escuela. Los niños subieron bien al autobús. Espero que el trabajo esté bien. Trabajo. Grace se dio cuenta de que no había pensado en su rutina de limpieza habitual desde que encontró al señor Ashford. Miró la cocina impecable, el café que había preparado esa mañana todavía frío en la cafetera, el correo aún esparcido en la encimera. Todo parecía diferente ahora, como si el mundo entero hubiera cambiado en una hora. Decidió esperar. El señor Ashford le había dicho que abriera el sobre después de que se fuera, y que respetaría sus deseos. En cambio, hizo lo que siempre hacía cuando la vida se sentía abrumadora. Limpió. Grace pasó el día recorriendo la mansión como si estuviera en trance. Limpió cada superficie, aspiró cada alfombra y pulió cada pieza de plata hasta que relució. El trabajo físico la ayudó a calmar la mente, pero no podía dejar de pensar en el sobre que estaba en la encimera de la cocina. A las 4 en punto, sonó su teléfono. Era Marcus. Grace, acabo de llegar al hospital. Los médicos dicen que mi padre sufrió un infarto masivo. Está en cuidados intensivos, pero no creen que sobreviva esta noche. Grace cerró los ojos, sintiendo que se le encogía el corazón. Lo siento mucho, señor Marcus. Necesito que se quede en casa esta noche, por si llaman del hospital. Patricia viene en avión desde California, pero no llegará hasta mañana por la mañana. Por supuesto, dijo Grace. Lo que necesite. Y Grace, no toque nada de su estudio. Podría haber documentos importantes ahí que tengamos que revisar. Después de que Marcus colgó, Grace se quedó mirando el sobre. No se lo había contado, y no estaba segura de por qué. Algo en la forma en que el señor Ashford se lo había dado, la urgencia en su voz, el secretismo, la hacía sentir como si fuera algo entre ellos. Llamó a su vecina para preguntar si sus hijos podían pasar la noche allí, explicándole que necesitaba quedarse en el trabajo. Luego se preparó una cena sencilla y se sentó a la mesa de la cocina, con el sobre junto a su plato, esperando. La llamada llegó a las 11:37 de esa noche. Grace, soy Marcus. Mi padre falleció hace 20 minutos. Grace sintió que las lágrimas le corrían por la cara antes de darse cuenta de que estaba llorando. Lo siento mucho, susurró. Gracias. Mira, Patricia y yo estaremos allí mañana por la mañana para empezar a hacer los preparativos. Puedes tomarte el día libre. Te llamaremos cuando necesitemos que vuelvas. Después de colgar, Grace permaneció sentada en la silenciosa cocina un buen rato. El señor Ashford se había ido. El amable anciano que recordaba los nombres de sus hijos, que preguntaba por su vida, que la trataba como a un ser humano en lugar de solo como un servicio, se había ido para siempre. Con manos temblorosas, tomó el sobre y lo abrió con cuidado. Dentro había un fajo de documentos legales, todos con el membrete de Patterson, Williams y Associates, uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de la ciudad. El primer documento era una carta dirigida a ella, escrita a mano por el señor Ashford. Mi querida Grace, comenzaba, si estás leyendo esto, es que he fallecido y estás a punto de descubrir algo que cambiará tu vida para siempre. Rezo para que encuentres la fuerza para cumplir mi último deseo, porque es lo más importante que le he pedido a alguien. Las manos de Grace temblaban mientras continuaba leyendo. Hace 42 años, cometí un terrible error. Era joven, orgulloso e insensato. Me enamoré de una hermosa mujer llamada Sarah Williams, pero me preocupaba demasiado lo que pensaría mi familia, me preocupaba demasiado mi reputación, me daba demasiado miedo lo que la sociedad diría sobre un hombre blanco que amaba a una mujer negra. Grace jadeó, con el corazón latiendo con fuerza. Williams. Ese era su apellido. Sarah estaba embarazada de mi hijo cuando la abandoné. Le di dinero y le dije que se fuera, que no volviera a contactarme. Me dije a mí misma que nos estaba protegiendo a las dos, pero la verdad es que solo me estaba protegiendo a mí misma. Fui una cobarde. La carta continuaba, y con cada palabra, Grace sentía que su mundo se trastocaba. Esa niña era tu madre, Grace. Eres mi nieta. Has estado limpiando mi casa, cuidándome, mostrándome el amor y el respeto que nunca merecí, y me ha dado demasiada vergüenza decirte la verdad. Grace tuvo que dejar de leer.
Se levantó de la mesa y empezó a caminar en círculos por la cocina, intentando asimilar lo que acababa de descubrir. El señor Ashford era su abuelo. El padre de su madre. El hombre que había abandonado a su abuela hacía tantos años. Pensó en su madre, Sarah Williams, quien había fallecido cuando Grace tenía 25 años. Su madre siempre se había negado a hablar del abuelo de Grace y cambiaba de tema cada vez que Grace le hacía preguntas. Ahora entendía por qué. Respiró hondo. Grace volvió a sentarse y continuó leyendo. Sé que esto te impacta, y sé que quizá me odies por lo que hice. Pero Grace, necesito que me ayudes a arreglar las cosas. En este sobre encontrarás mi testamento. Te lo he dejado todo. La casa, el dinero, las inversiones, todo. Pero hay condiciones. Grace hojeó los documentos legales, escudriñando palabras que apenas entendía. Fondos fiduciarios, escrituras de propiedad, certificados de acciones, cuentas bancarias. Cifras que parecían imposibles de comprender. Mi primera condición es que uses esta herencia para encontrar a tu abuela, Sarah. Sigue viva. Vive en una residencia de ancianos en Memphis. He estado pagando su atención anónimamente durante los últimos 15 años, pero ella no sabe que es mía. Quiero que le digas que nunca dejé de amarla y que lamento haber sido tan ingenua. Las lágrimas nublaron la visión de Grace mientras seguía leyendo. Mi segunda condición es que debes revelarles la verdad sobre nuestra familia a Marcus y Patricia. Necesitan saber que tienen una hermana y qué clase de hombre era realmente su padre. Esto no será fácil, Grace. Estarán furiosos. Lucharán contra ti. Intentarán impugnar el testamento. Pero lo he hecho legalmente vinculante. El dinero es tuyo por derecho. Grace dejó la carta, abrumada. Era rica. Una riqueza que jamás había imaginado. Pero también le pedían que destruyera una familia, que revelara secretos que destrozarían todo lo que Marcus y Patricia creían sobre su padre. La carta no estaba terminada. Mi última condición es la más importante. Quiero que uses este dinero para ayudar a otras personas como me ayudaste a mí. Crea una fundación, construye escuelas, apoya a madres solteras como tú. Muéstrale al mundo lo que significa la verdadera bondad. Muéstrale lo que debía haber sido. Al final de la carta había un número de teléfono y un nombre. El abogado James Patterson. Llámalo mañana, Grace. Él te lo explicará todo y te ayudará con el proceso legal. Y recuerda, me lo prometiste. Este es mi último deseo, y eres la única persona en quien confío para cumplirlo. Grace permaneció sentada en la silenciosa cocina hasta el amanecer, leyendo y releyendo los documentos, intentando comprender la magnitud de lo que el señor Ashford le había pedido. No solo heredaba dinero. Heredaba una misión, la responsabilidad de corregir los errores del pasado y construir un futuro mejor. Cuando Marcus y Patricia llegaron esa mañana, Grace los esperaba en la sala, con el sobre en la mesa de centro frente a ella. Parecían sorprendidos de verla allí. Grace, pensé haberte dicho que te tomaras el día libre, dijo Marcus, aflojándose la corbata al sentarse frente a ella. Patricia, una mujer bien vestida de unos 50 años con el pelo canoso de su padre, miró a su alrededor con ojos calculadores. Tenemos que empezar a revisar las cosas de papá, averiguar qué hacer con la herencia. Grace respiró hondo. De hecho, hay algo que ambos deben saber. Marcus se recostó en su silla, su expresión pasando de la confusión a la impaciencia. Grace, sea lo que sea, puede esperar. Tenemos que hacer los preparativos del funeral, llamar a abogados y tomar muchas decisiones que, francamente, no te incumben. Patricia asintió, mirando su teléfono. Lo siento, pero ahora mismo tenemos que centrarnos en asuntos familiares. Las manos de Grace temblaban al coger el sobre. Se trata de asuntos familiares. Tu padre me dejó esto antes de morir ayer. Me hizo prometer que lo compartiría contigo. ¿Dejarte qué? Marcus se levantó con voz cortante. Grace, si intentas afirmar que te prometió algo, debes entender que los acuerdos verbales no tienen validez legal. No es verbal, dijo Grace en voz baja, sacando los documentos legales. Está todo aquí por escrito. Patricia se acercó, entrecerrando los ojos al ver el membrete del bufete. Esos son documentos legales. ¿Dónde los conseguiste? Tu padre me los dio ayer por la mañana,
justo antes de que llamara a la ambulancia. Fue muy claro sobre lo que quería que hiciera. Marcus le arrebató los papeles de las manos a Grace, enrojeciendo al hojear la primera página. Esto es ridículo. Tiene que ser algún error. ¿Qué dice?, preguntó Patricia, intentando leer por encima del hombro de su hermano. La voz de Marcus apenas se controlaba. Según esto, mi padre le dejó todo a Grace. La casa, el dinero, todo. Patricia rió, pero no había humor en su voz. Eso es imposible. Grace, no sé a qué clase de juego estás jugando, pero esto es un fraude. No puedes falsificar documentos legales y esperar que los creamos. No falsifiqué nada, dijo Grace, levantándose lentamente. Tu padre tenía sus razones para lo que hizo. Razones que necesitas escuchar. Razones. Marcus tiró los papeles sobre la mesa de centro. La única razón sería si manipulaste a un anciano enfermo para que cambiara su testamento. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto, Grace? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en él? Grace sintió una opresión en el pecho, pero se obligó a mantener la calma. Hay más que necesitas saber. Sobre tu padre. Sobre mí. Sobre por qué tomó esta decisión. Patricia cogió la carta escrita a mano por el señor Ashford, recorriendo rápidamente la página con la mirada. Mientras leía, su rostro pasó de la ira a la confusión y luego a algo cercano al horror. Esto no puede ser real, susurró. ¿Qué? Marcus le arrebató la carta a su hermana. Mientras leía, Grace vio cómo su expresión cambiaba de furia a incredulidad. ¿Dice que eres nuestra hermana? Marcus miró a Grace con la voz ronca. ¿Dice que nuestro padre tuvo una relación con tu abuela? Grace asintió con un nudo en la garganta. Hace 42 años. Antes de casarse con tu madre. Mi abuela era Sarah Williams. Estaba embarazada de mi madre cuando tu padre la abandonó. Patricia se hundió en la silla, pálida. Esto es una locura. Padre nunca. No habría guardado algo así en secreto durante tanto tiempo. Pero lo hizo, dijo Grace en voz baja. Lleva cargando con esta culpa toda su vida. Por eso siempre fue amable conmigo. Por eso sabía los nombres de mis hijos. Me preguntaba por mi vida. Sabía quién era yo. Marcus caminaba de un lado a otro de la habitación, pasándose las manos por el pelo. Aunque esta historia sea cierta, y no digo que lo sea, no significa que tuviera derecho a regalar nuestra herencia. Somos sus hijos legítimos. Yo también, dijo Grace, sorprendida por la fuerza de su voz. Según la ley, según los resultados de la prueba de ADN que están en ese sobre, soy su nieta. Eso también me convierte en familia. Patricia levantó la vista de los papeles que estaba leyendo. ¿Prueba de ADN? ¿Cuándo se hizo la prueba de ADN? Hace 6 meses, respondió Grace. Se la hizo sin decirme nada. Los resultados están ahí con todo lo demás. Marcus dejó de caminar, con el rostro endurecido. Esto es chantaje. Te enteraste de alguna manera, probablemente por esos documentos médicos a los que tuviste acceso mientras limpiabas, y lo chantajeaste para que cambiara su testamento. Eso no fue lo que pasó. Entonces explícame cómo una empleada doméstica termina heredando millones de dólares de un hombre para el que ha trabajado durante 3 años, espetó Marcus. Explícame cómo eso tiene sentido. Grace sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se negó a dejarlas caer. Tu padre se sentía culpable por abandonar a mi abuela. Se sentía culpable por no haber conocido nunca a su hija, a mi madre. Se sentía culpable por los años que pasó ignorando que su nieta estaba ahí mismo, en su casa, cuidándolo. La culpa no justifica el robo, dijo Patricia con frialdad. Y eso es lo que es esto. Nos robaste a nuestro padre, y ahora intentas robarnos también nuestra herencia. Nunca robé nada, dijo Grace, con la voz cada vez más fuerte. Limpié su casa, fui respetuosa, fui amable. Nunca pedí nada más que mi sueldo. Marcus sacó su teléfono. Voy a llamar a nuestro abogado. Este testamento está siendo impugnado. Ningún tribunal del mundo lo va a dejar en pie. Puedes intentarlo, dijo Grace en voz baja. Pero tu padre trabajó con uno de los mejores bufetes de abogados de la ciudad para asegurarse de que esto fuera legalmente vinculante.
Sabía que lucharías. Patricia se puso de pie, con los ojos encendidos de ira. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a meterte en nuestra familia, en nuestro dolor, e intentar destruir todo lo que nuestro padre construyó? No intento destruir nada. Intento cumplir su último deseo. Su último deseo, rió Marcus con amargura. Su último deseo debería haber sido cuidar de los niños que de verdad lo conocieron, que de verdad lo amaron. Grace sintió que algo se rompía en su pecho. ¿Crees que no lo amaba? ¿Crees que esos años cuidándolo, escuchándolo hablar de su soledad, viéndolo iluminarse al ver los dibujos de mis hijos, crees que no significaron nada para mí? Amaba su dinero, dijo Patricia con dureza. Ni siquiera sabía lo del dinero hasta ayer, replicó Grace. Lo quería porque era amable conmigo cuando nadie más lo era. Porque me trataba como a una persona en lugar de como una simple empleada doméstica. Porque se acordaba de mi cumpleaños, me preguntaba por mis sueños y se preocupaba cuando llegaba tarde al trabajo. La sala quedó en silencio. Marcus y Patricia intercambiaron miradas, y Grace notó un cambio en sus expresiones. ¿De verdad no lo sabías?, preguntó Marcus en voz baja. Grace negó con la cabeza. No tenía ni idea de quién era yo para él. Solo pensaba que era un anciano solitario que necesitaba que alguien se preocupara por él. Patricia volvió a sentarse. Su ira pareció disiparse. Nunca hablaba así de nosotros. Nunca preguntaba por nuestros sueños. Hablaba de ti todo el tiempo, dijo Grace en voz baja. Estaba orgulloso de tu éxito empresarial, Marcus. Guardaba todos los artículos de periódico que mencionaban tu empresa. Y Patricia, tenía fotos de tus hijos en su escritorio. Hablaba de lo inteligentes que eran, de lo mucho que deseaba poder verlos más a menudo. La voz de Marcus se volvió más baja. Nunca nos dijo eso. Los amaba a ambos. Pero cargaba con la culpa por mi abuela, por mi madre, por mí. Sentía que no merecía su amor por lo que había hecho. Grace sacó otro documento del sobre. Hay más. Lleva 15 años pagando la atención de mi abuela en una residencia de ancianos. Sigue viva. Tiene 90 años. Tiene 91 años y no sabe que el dinero viene de él. ¿Nuestro padre lleva 15 años manteniendo a tu abuela?, preguntó Patricia. Sí. Y según su carta, quiere que la visite. Quiere que le diga que nunca dejó de amarla y que lo siente. Marcus se sentó pesadamente, sintiendo que la lucha se le iba de las manos. Esto cambia todo lo que creíamos saber sobre él. No cambia nada, dijo Patricia, pero su voz carecía de convicción. Solo significa que cometió errores e intentó comprar su culpa. Grace los miró a ambos, a quienes aparentemente eran sus medio hermanos, y sintió una extraña mezcla de tristeza y esperanza. No solo me dio dinero. Me puso condiciones. Tengo que usarlo para ayudar a la gente. Tengo que fundar una fundación. Tengo que asegurarme de que otras madres solteras no pasen por lo mismo que mi madre, como yo he pasado por lo mismo. ¿Una fundación?, preguntó Marcus. Grace asintió, sacando más documentos. La Fundación Sarah Williams para madres solteras. Lo tenía todo planeado. Becas, capacitación laboral, ayuda para el cuidado de los niños. Quería usar su dinero para solucionar los problemas que obligaron a mi abuela a criar sola a mi madre. Patricia guardó silencio un largo rato, leyendo los documentos de la fundación. Realmente lo pensó bien. Pasó meses planeándolo. Quizás años. Esta no fue una decisión de último minuto tomada por un hombre enfermo. Este fue su intento de arreglar las cosas. Marcus se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín donde Grace había visto al señor Ashford sentado tantas veces, con la mirada perdida. ¿Qué pasa si impugnamos el testamento de todos modos? Grace sintió que se le encogía el corazón. Entonces pasaremos años en los tribunales, y los abogados se enriquecerán mientras se ignoran los deseos de tu padre. ¿Y si no lo impugnamos? Entonces haré lo que me pidió. Visitaré a mi abuela. Le contaré la verdad. Fundé la fundación. Y trataré de honrar la memoria de un hombre que cometió terribles errores, pero pasó el resto de su vida intentando enmendarlos. Patricia levantó la vista de los documentos. Hay algo más aquí. Algo sobre nosotros. Grace asintió.
Quería que supieras la verdad. Quería que supieras que tienes una hermana. Esperaba que tal vez, algún día, pudiéramos ser una familia de verdad. Una familia de verdad, repitió Marcus en voz baja. Después de todos estos años sintiendo que estaba decepcionado de nosotros, que nunca habíamos estado a la altura de sus expectativas, resulta que estaba decepcionado de sí mismo. Los tres permanecieron en silencio durante varios minutos, mientras el peso de la revelación se asentaba a su alrededor como polvo bajo la luz del sol de la tarde que se filtraba por los altos ventanales. Por fin, Patricia habló: necesito ver los resultados de la prueba de ADN. Grace le entregó la carpeta. Patricia estudió los documentos con atención, con una expresión indescifrable. Es real, dijo finalmente. De verdad eres nuestra hermana. Marcus se apartó de la ventana. Media hermana. Hermana, corrigió Patricia con firmeza. Si vamos a hacer esto, si vamos a aceptar lo que padre quería, entonces Grace es nuestra hermana. Punto. Grace sintió que las lágrimas finalmente se le escapaban. ¿No vas a impugnar el testamento? Marcus regresó al sofá y se sentó frente a ella. Todavía no lo sé. Es mucho que procesar. Nuestro padre ha muerto. Acabamos de descubrir que tenemos una hermana y todo nuestro. La comprensión de quién era se ha trastocado por completo. Pero, añadió Patricia, no vamos a tomar ninguna decisión hoy. Necesitamos tiempo para el duelo, tiempo para pensar, tiempo para comprender qué significa todo esto. Gracia sintió, secándose los ojos. Lo entiendo. Esto es abrumador para todos. Marcus la miró con algo que podría haber sido curiosidad en lugar de ira. Háblame de tus hijos. Papá los mencionó, pero nunca los escuché. Grace sonrió por primera vez desde que comenzó la conversación. Maya tiene 12 años. Quiere ser escritora. Lee todo lo que cae en sus manos. Y David tiene 9. Desarma todos los aparatos electrónicos de la casa para ver cómo funcionan. Papá les dejó fondos para la universidad, dijo Patricia, mirando los papeles. Becas completas para la universidad a la que quieran asistir. Grace se quedó sin aliento. ¿Hizo qué? Está todo aquí. Fondos para la universidad, cuentas fiduciarias, incluso dinero reservado para sus bodas cuando sean mayores. La voz de Patricia sonaba suave y llena de asombro. De verdad que los consideraba sus bisnietos. Marcus negó con la cabeza lentamente. Conocía a tus hijos mejor que a sus propios nietos. Supongo que es culpa nuestra. Estábamos tan ocupados con nuestras vidas que nunca le dedicamos tiempo. No es demasiado tarde, dijo Grace en voz baja. O sea, para nosotros. Para esta familia. Si quieres que sea una familia. Patricia y Marcus se miraron, una comunicación silenciosa entre ellos. Ya veremos, dijo Marcus finalmente. Primero, enterramos a nuestro padre. Luego, veremos qué sigue. Grace guardó los documentos en el sobre, con las manos más firmes. Hay una cosa más. Tu padre me pidió que hablara en su funeral. Quería que les contara a todos sobre la fundación, sobre lo que intentaba hacer con su último acto. ¿Vas a hablar en el funeral?, preguntó Patricia. Solo si te parece bien. Sé que este es el momento de duelo de tu familia. Marcus guardó silencio un momento. ¿Qué dirías? Grace pensó en el señor Ashford, en las mañanas en que se sentaba en su estudio y miraba por la ventana, en la tristeza en sus ojos al hablar de sus arrepentimientos, en cómo había sonreído cuando ella le prometió cumplir su último deseo. Les diría que fue un hombre que cometió errores, pero que pasó sus últimos años intentando enmendar las cosas. Les diría que el amor no siempre es perfecto, pero nunca es tarde para intentar sanar las heridas que hemos causado. Y les diría que a veces el mejor regalo que podemos dar es la oportunidad de que alguien más viva una vida mejor que la nuestra. Patricia estaba llorando, las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Le habría gustado eso? Marcus asintió lentamente. Sí. Le habría gustado. Grace se levantó, todavía agarrando el sobre. Debería irme. Tienes que hacer arreglos y yo tengo una promesa que cumplir. ¿A dónde vas?, preguntó Patricia. Grace miró hacia la puerta, pensando en el largo viaje que le esperaba. Memphis. Necesito visitar a mi abuela.
Necesito decirle que Richard Ashford nunca dejó de amarla y que por fin está listo para venir.